Con el lenguaje inclusivo, la lengua española se tiñe de verde. La creciente ola feminista y disidente sigue aparejando transformaciones profundas en todos los niveles de la sociedad, porque sus sedimentos, en movimiento brusco, son capaces de derruir instituciones. Es por ello que hoy podemos ser testigos y partícipes activos del debate instalado en todas las esferas sociales, incluido el lenguaje. Las reminiscencias de una lengua en la que el género masculino es árbitro y juez de nuestras palabras vienen cayendo indiscutiblemente por el peso de este movimiento. Y para aquellos que defienden esa visión oscurantista que sostiene una teórica pureza de la lengua, es necesario recordarles que la nuestra, la lengua española, ha sido en sus orígenes consecuencia directa de la necesidad política de un imperio en crecimiento que requería imponer, para la conciliación de sus victorias, una identidad férrea que se instala así en el habla de cada día. Es por ello que de ninguna manera podemos analizarla alejada de un fin político. El punto entonces será comprender la necesidad del cambio. Tambalean todas las instituciones. La Real Academia Española, RAE, ha debido considerar la revisión de una adecuación de la Constitución Española al lenguaje inclusivo pedida el 14 de julio de 2018 por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad en España. Ante esa posibilidad, el intelectual y miembro de la institución académica, Arturo Pérez Reverte, prometió abandonar su lugar en la misma si dichos cambios fuesen aprobados. El Gobierno quiere adecuar el texto de manera que incluya a las mujeres. Tenemos una Constitución en masculino, dijo la funcionaria. Que el debate llegue a tan altas esferas es resultado de una verde rebeldía. Sirva aclarar que solo 8 mujeres integran la RAE entre 46 académicos. Fundada en 1713, hubo que esperar hasta 1977, más de 260 años, para que lograra entrar la primera mujer. El pedido del gobierno español resulta relevante si consideramos que el 26 de junio, en un tuit de esa misma Real Academia, se rechazó el uso del lenguaje inclusivo que no considera el binario femenino-masculino. De acuerdo a ese tuit, el uso de la letra E como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos. Debemos resaltar entonces la relevante significancia de esta cuestión. Más allá de las resistencias que este tipo de modificaciones conlleva, el pedido del gobierno español demuestra que ya no pueden hacer caso omiso a la impresionante movilización que, por debajo de sus estándares machistas y conservadores, revuelve todos sus resabios. No pueden omitir los sondeos que demuestran mucha más disposición que contrariedad frente a esto. Una de las argumentaciones que sostiene la Real Academia ante las presiones políticas en este debate es su aparente neutralidad ante los cambios. Se postula en un principio en contra del lenguaje inclusivo, arguyendo que este no debe ser forzado a cambiar, aún ante la necesidad de revertir el machismo imperante y abogar por la visibilidad de la diversidad en su Carta Magna. Pero si nos remitimos a la historia del lenguaje, el interés político ha sido siempre actor principal en esta historia. Así es como, en la época del rey español Alfonso el Sabio, el romance era la lengua de uso habitual, aunque despreciada por la casta noble. A pesar de ello, la imperante necesidad de constituir una lengua que acompañe el crecimiento del Imperio Español lo obliga a incurrir en la imposición de una lengua oficial, el romance, y de una gramática que establezca sus normas, sintetizadas en la gramática de Nebrija. Lenguaje inclusivo y la Real Academia. Es necesario remitirnos a la creación de la Real Academia Española para entender la verdadera significancia de esta aceptación por parte de la institución, frente a la impresionante movilización feminista. La misma se crea como base doctrinal del purismo como política del idioma. Su función se remite a detener la corrupción de la lengua por parte del vulgo. Es por ello que su doctrina se resume en el lema: limpia, fija y da esplendor. La Academia se establece en la necesidad de limpiar y fijar el idioma español, consignando sus formas más puras y castizas. Es por ello que, al oír a académicos desmemoriados como Pérez Reverte sostener una teórica neutralidad de la lengua, no podemos más que remitirnos a la mismísima historia de la academia y a sus bagajes políticos. El escritor y periodista español Pérez Reverte, miembro de la Real Academia desde 2003 y autor de libros como La Tabla de Flandes, 1990, El Club Dumas, 1993, A la Triste, 1996, 2011, Falcó, 2016 o Los Perros Duros No Bailan, 2018,
2018 evidencia su costado más reaccionario y es expresión de la necesidad de perpetuar la dominación a través del lenguaje. Pero las transformaciones que permitan adecuar el uso de las palabras a una acepción más inclusiva y democrática sucederán a pesar suyo y de la RAE. La relevancia de la necesidad de un cambio profundo en nuestra lengua, fijada en una E que hace tambalear todas las esferas del conservadurismo lingüístico, nos permite analizar la real trascendencia de la Organización Mundial Feminista y Disidente, que ya no se queda expectante al costado del camino, esperando que los hombres decidan por ellos. Este colectivo mundial es consciente del poder de su movilización, de la trascendencia objetiva de sus acciones y sabe que no va a parar hasta que el patriarcado se caiga y el lenguaje se tiña de verde.